Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Aguilar, soy el presidente de Fundación, el fundador de Fundación Acción Joven, y lo que quería era compartirles en dos partes el contexto y luego lo que hacemos en ese contexto en el campo de lo que llamamos la exclusión estudiantil y el esfuerzo que estamos haciendo para lograr que los chicos sigan en el cole y no en ningún otro lugar cuando tienen que estar estudiando. Lo primero es, creo que es un poco contraintuitivo del país que nos han dicho que somos alfabetizados, del país de la educación y demás, y cuando nos vamos a los datos, como decía Edgar, nos damos cuenta que casi 54% de los chicos de 17 a 21 años ni siquiera ha terminado la educación secundaria ni está en el cole. Y en muchos casos, obviamente, como se pueden imaginar, no van a estar ahí jugando jaxes en el patio de la casa ni nada. Van a estar haciendo cosas y es importante preguntarse cuáles. Esto es bien importante porque este cuadro lo que nos dice es que hay que tener presente que el 91% de los chicos que estudian en Costa Rica van a colegios públicos, 9% van a colegios privados. Y lo que pueden ver en el cuadrito que está resaltado a la derecha, ese 66%, son todas las personas que tienen estudios universitarios, los padres, envían a sus hijos a colegios privados, que son los que van a tener mejor educación, bilingüismo, mucho más destrezas, y todas las personas cuyos padres tienen menos educación, menos capacidades, tienen que enviar los hijos a estos colegios públicos, dentro de los cuales el rendimiento, como van a ver, es aplastantemente peor. Estos son datos absolutos del Ministerio de Educación de cuántos chicos en el 2012 habían salido del sistema educativo. 37.050 se fueron de colegios públicos y 400 de colegios privados. Y son 37.050 chicos que son los que más necesitan la educación para poder hacer la movilidad social ascendente, tener mejores trabajos, tener una vida con más chances. Y para las personas, si es que hubiese alguien escéptico de la importancia de la educación, este cuadro es bien poderoso, porque lo que nos dice es cómo está Costa Rica distribuida en los deciles de ingreso per cápita, en las 10 partes, digamos, desde el que menos tiene hasta el que más tiene. El que más tiene es el decil 10, como pueden ver en la circulito verde a la derecha, es el ingreso per cápita de ese hogar, son 1.300.000 colones, y lo que tiene de estudios acá, este 1350, te dice que tienes colegio terminado, educación técnica y universidad. Y si se van al otro lado, y se pueden decir muchas más cosas de este cuadro, pero por efectos de tiempo me voy a enfocar en esto, en ese cuadro, en el decil 1, los que no tienen ni siquiera la primaria, tienen de ingreso 31.000 colones y tienen de desempleo 30%. Y el numerito rojo que está encima de este 5,96 dice 2,5. Esa es la relación de dependencia económica. Eso lo que significa es que por cada salario de 30.000 coloncillos, 2,5 boquitas tienen que comer de ahí. Lo cual significa que muy probablemente no va a poder tener un desarrollo nutricional adecuado, no va a tener un desarrollo fisiológico y neurológico adecuado y va a tener cuesta arriba el resto de su vida. Entonces la educación sí importa y la educación pública es particularmente crucial. Y uno muchas veces equivocadamente cree que Costa Rica es una Costa Rica y no hay nada más lejano a la realidad. Esto es nada más una manera de acercarse a esto. Estas son las regiones de planificación que tiene el Ministerio de Planificación y pueden ver, por ejemplo, que la región central a donde estamos ahora tiene menos de la mitad de la pobreza que tiene la región Chorotega, tiene 3/4 partes de la pobreza extrema que tiene la región Chorotega y tiene 2 y pico más de años de escolaridad promedio. Es decir, las necesidades que hay en el país también varían de una manera muy importante y desafortunadamente cuando uno se pone a precisar en dónde estamos hoy, lo que nos dice el INEC es que hay 200.000 chicos que ya no están ni siquiera trabajando, ni siquiera estudiando y como todos sabemos, Costa Rica está en una zona de tráfico o de paso desde el sur hasta el mercado norteamericano para el consumo de drogas. 90% de la cocaína que se trafica pasa por acá, particularmente por las zonas costeras, que es uno de los lugares donde la escolaridad y la calidad educativa es particularmente mala. Y nada más para que vean el peso y el riesgo que esto tiene, dejando de lado todo lo que han planteado de innovación, de competitividad, que son cosas fundamentalmente importantes, pero solamente para tocar este riesgo social, que me parece que estamos menospreciando. Vean que lo que dice el Banco Mundial con datos muy conservadores es que 1 kilo de cocaína producido en Colombia son $1.000 y vendido en New York llega a $170.000. De manera tal que a estos chicos que los dejamos en barrios hechos leña, en colegios que no los pudieron retener ni les ofrecieron nada atractivo, que terminaron por diferentes razones siendo excluidos, que todos estos chicos igual van a querer tener el iPhone
o la ropa tuanis, o poder invitar a la noviecilla a tomarse algo, y no lo van a poder hacer por las buenas, van a buscar otra manera de hacerlo. Y pensar que estamos como en un vacío ahí en donde nada más sucede es un grave error de estrategia, porque sí pasan cosas y sí van a ir a reclutarlos, y esto nos toca verlo desafortunadamente todos los días. Esto poniendo el acento en esta reflexión, 9 de cada 10 personas que terminan en el sistema penitenciario no terminaron el cole, y cuando uno se pone a ver encima de lo injusto que es eso, porque son personas que nacieron en barrios realmente maltrechos, sin oportunidades, sin estímulos, con familias llenas de psicopatologías, en donde no tenían acceso a estas capacidades. Después de eso, los juzgamos, y cuando uno se pone a pensar el costo desde el punto de vista financiero, sumado a lo humano, un chico en un cole le cuesta al país al año 1.760.000 colones, y ese mismo chico metido en una cárcel son 8,5 millones, y ahí no estamos contando todo el gasto de captura y todo el gasto del proceso judicial, que es una millonada, y un chico que meten a los 18 años a la cárcel, que va a ser maltratado ya de una forma prácticamente surreal, que va a salir a los 24 años del sistema penitenciario sin redes sociales de apoyo, sin educación, sin empleo, probablemente va a reincidir y va a tener que hacer incurrir a la sociedad otra vez en esta estúpida ecuación con cero solidaridad, con cero estrategia, en donde todos perdemos. Entonces definitivamente nos parece que hay que, con inteligencia, de manera seria, ponerse a trabajar fuerte en este campo. Lo que nosotros hacemos en la Fundación, estamos trabajando en este momento en todas las provincias del país, hemos venido creciendo, hay un modelo central y hay ciertos proyectos específicos que se desarrollan con aliados estratégicos, con agencias de cooperación. Muy importante, lo que nos topamos en el terreno calza bastante bien con este pequeño gráfico que presenta el INEC, que nos dice por qué es que los chicos terminan abandonando el sistema educativo. Y uno podría equivocadamente creer que todo es por falta de dinero, y pues sin duda eso pesa, pero está lejos de ser la más importante. Como pueden ver ahí, es que están no interesados en el aprendizaje formal. Y permítanme nada más 2 segundos para reflexionar en la manera en que plantearon ese argumento. ¿Ustedes creen que un chico que no va a heredar una finca, que no tiene una empresa, que no tiene contactos políticos, que probablemente no va a tener ninguna otra posibilidad para jugársela en la vida, que la educación, no va a estar interesado en la educación, y que le encanta vivir marginado y sin poder tener plata ni siquiera para el día siguiente? Obviamente que sí está interesado en la educación, lo que pasa es que llegan a los colegios y se encuentran un sistema desorganizado, feo, sin creatividad, sin que se saben ni siquiera su nombre, sin que muchas veces sienten que no les importa un carajo a nadie, y obviamente por diferentes razones, a lo cual se suma lo económico, terminan siendo excluidos del sistema. Pero esa variable de calidad es absolutamente central para que la tengamos presente, y lo que uno se topa, sobre todo en zonas rurales, costeras, urbano-marginales, que es donde más necesita de la educación de calidad la gente para salir de esa condición, son infraestructuras realmente decrépitas, una serie de retos de acceso espantosos, que estoy seguro que si la mayoría de nosotros nos hubieran puesto eso enfrente, no lo hubiéramos logrado. Ese revólver era de un chico del colegio de Pacuare, en Limón Centro, en donde, para hacer la historia corta, básicamente lo estaban obligando a traficar, si no lo empezaban a asaltar o se metían en problemas con la familia, y él dijo, bueno, me tengo que defender porque si no, yo no quiero traficar, no quiero terminar preso, y llegaba con el arma al colegio. Ese tipo de historias que parecen atípicas o exageradas en una importante cantidad de lugares del país, nos está tocando enfrentarlas de manera sistemática, y a los colegios tampoco se les está dando, digamos, las herramientas y las capacidades para hacerle frente a eso, porque un profesor que sabe enseñar geografía o matemática no tiene por qué saber hacer una intervención en crisis o tener que hacer una estrategia para lidiar con pandillas organizadas y tal, pero desafortunadamente sí existen una importante cantidad de lugares en donde esas capacidades se requieren, y un poco eso es lo que nosotros queremos hacer en la Fundación, que básicamente lo primero que hacemos en la metodología es que hemos venido construyendo una serie de alianzas importantes con las instituciones, con el Ministerio de Educación, con el IMAS, con la segunda vicepresidencia, con muchas empresas privadas, con agencias de cooperación, que van a estar anuentes a aportar recursos de las diferentes necesidades. Hay algunas que apoyan infraestructura, otras con recursos para programas deportivos, otros que nos financian la atención psicosocial y demás. Y luego vamos, y de una manera participativa, tenemos como 2 líneas que van paralelas. Una línea, uno se sienta a trabajar con los chicos, que usualmente a estas comunidades casi que siempre les dan un rol como si fueran una manada de tontitos que no pueden pensar y que no tienen la capacidad de reflexionar y de plantear soluciones.
que es un error importante. Lo primero que hacemos es que nos sentamos con ellos a ver qué es lo que ellos creen que explica que haya un fracaso académico de la magnitud de la que hay en estas instituciones y te dan un diagnóstico sumamente preciso. Y en la segunda fase lo que se hace es que nos plantean cómo piensan ellos que se pueda mejorar esta realidad, qué cosas se pueden cambiar. Y dicen de las cosas más simples hasta las cosas más complejas, como decir, bueno, en el baño no hay puerta, no hay agua, no hay espejo, no hay papel higiénico, y para una mujer es terriblemente incómodo ir ahí, y entonces se va para la casa. O nos están asaltando sistemáticamente cuando nos bajamos en la parada del bus. O, por ejemplo, ya las cosas más técnicas, este profesor llega, a veces ni siquiera él sabe hablar inglés, y cómo de antes lo vamos a entender. O sea, es una cosa sumamente amplia, pero los mismos chicos nos dan los inputs para empezar a plantear la estrategia. Y por otro lado, se trabaja con profesores líderes que están interesados en producir innovaciones, en cambiar la situación, y ellos también nos plantean cómo creen que tiene que modificarse lo que sucede en esa institución. Fruto de ahí salen como el plan estratégico, salen las acciones que vamos a querer plantear, pero que es bonito porque no es una imposición o no es que se les está diciendo que tienen que hacer esto o lo otro, sino que ellos van a ver reflejados ahí sus inquietudes, sus intereses. Y luego, cuando ya vamos a la parte de ejecución, los recursos que nos han aportado en las empresas, en las instituciones, empiezan, digamos, a hacerse accesibles y las cosas empiezan a cambiar. Y de manera paralela, todo ese tiempo, se va trabajando con estudiantes de TCU que en los talleres con los chicos semanalmente van haciendo escucha activa, hacen lo que llamamos seguimiento de pasillos, que es que cuando los chiquillos empiezan a plantear una serie de indicadores o de síntomas, antes de que se vayan a ir, hablamos con ellos a entender y te dicen, no, es que mi papá es una crisis alcohólica y le arruinó a mi mamá, o lo metieron preso, perdió el trabajo y no tenemos plata para venir. Y una vez que uno detecta esas acciones en las cuales los universitarios juegan un rol sumamente importante, nos da chance de, antes de que se vayan del cole, poder plantear una estrategia con los orientadores, con el director o con las instituciones, y ahí uno puede como evitar, digamos, que se manifieste el abandono del sistema educativo. Bueno, hemos trabajado con una cantidad realmente grande de chicos, de profesores por todas partes del país, estudiantes universitarios. Tenemos un componente de empleabilidad muy interesante en el cual los chicos, yo no sé si ustedes saben, pero creo que es como el 8% de los colegios son técnicos, la inmensa mayoría son académicos. Y como si todos los chicos del país fueran a ir a las universidades, y eso no ocurre, los chicos van a ir a trabajar porque necesitan ingresos para salir adelante y apoyar a la familia. Entonces, en estos académicos salen con una preparación, digamos, de cara a ese mundo laboral sumamente débil, y lo que hacemos ahora es que se les dan con aliados de empresas, gerentes de recursos humanos, gerentes que llegan a dar charlas para que puedan ver un poco cuáles son los campos en los que se podrían involucrar, van a hacer entrevistas, los preparan desde cómo llegar con las faldas dentro bien, cómo expresarse, cómo mejorar el perfil, digamos, o las habilidades blandas, cómo relacionarse con las personas, porque hay que entender que muchos de estos chicos son los que más lejos han llegado en sus familias en el proceso educativo, entonces no tienen a quién de antes preguntarle, y en sus barrios, en sus comunidades muchas veces tienen pocas personas que les puedan dar como un coaching, por decirlo así. Hacen las pasantías en las vacaciones de 3 meses y de 15 días, y muchos de los chicos terminan trabajando. Y esto realmente como que además les da una percepción pragmática de que la educación sí les funciona y vale la pena fajarse para terminar el cole. Se han hecho proyectos de todo tipo, proyectos desde asistencia socioeconómica para que puedan alimentarse, para que puedan pagar el transporte, para que puedan tener los uniformes y los útiles, proyectos culturales, proyectos de tutorías, se ha mejorado la infraestructura. Y hay uno que es muy bonito, el que pude participar y fue una experiencia súper cool en el Liceo de Villarreal, que siempre me gusta compartirlo porque era un grupo de chicos que la primera vez que nos reunimos con ellos fue con el director y estaba la guardia de asistencia rural afuera esperándolos porque se los iban a llevar porque habían varios que estaban traficando y nos dijeron que ya no sabían qué hacer con esos mocosos que eran unas mafias realmente, se pasaban peleando, asaltaban a los compañerillos, eran súper malcriados con los profes. Bueno, nos fuimos a ver qué era lo que estaba pasando y dijimos, maes, o se ponen las pilas o se los van a cargar, así que, ¿qué quieren hacer? Obviamente dijeron, no, hagamos algo, nosotros nos apuntamos y tal. Y nos empezaron a compartir su historia, la típica historia que se puede imaginar, el papá alcohólico, que no está, que lo había abandonado a la familia porque se habían ido a trabajar a Estados. Una gama de tragedias que explicaban en una buena medida por qué estaban los chicos tan rotos y molestos y tal. Pero bueno, lo cierto del caso es que los maes eran súper líderes, eran súper carismáticos, solo que un poco descarrilados o bastante descarrilados. Y básicamente les dijimos, ok, ma, si ustedes se comprometen, que obviamente no pueden traficar, no se pueden seguir peleando, no le pueden faltar el respeto a los profes, les hacemos como un borrón y cuenta nueva y ustedes tienen que comprometerse a empezar a hacer cosas en pro del cole. Y bueno, se les ocurrió
contarnos que muchos de ellos se habían enredado en las drogas porque no había nada que hacer en el barrio, nada más iban a patinar un skatepark en el centro de Tamarindo que le llaman El Mutante, y que es un lugar público con una buena intención, pero que terminó siendo como tomado, digamos, como por los dealers del lugar. Entonces, para poder entrar ahí, casi que el peaje que tenías que pagar era empezar a fumarse un purillo o alguna cosa de estas. Y obviamente todos los más quieren ser cool y sentirse aceptados y tal, y entonces empezaron a enredar y terminaron súper mal. Entonces dijeron, más, ¿por qué no hacemos un skatepark adentro del cole? Y bueno, sonó muy bien hasta que nos dijeron el presupuesto, que eran como $95,000, y no teníamos ni un 5 en ese momento. Pero fue interesante como ellos empezaron a involucrar a los profes, a las familias. Se hicieron miles de eventos de recaudación de fondos, les pedimos ayuda al gobierno, a empresas, la Embajada de México y de Australia dio un montón de plata, y al final, o sea, lograron hacer el primer colegio público en América Latina que hizo un skatepark que fue gigantesco, y muy interesante ver como los profes, que al principio nos pasaban la lista de estos más para que los echábamos y decíamos, por favor fumíguese a este chiquillo que ya es un desastre y tal, terminaron ellos mismos haciendo unas cosas que en Guanacaste les llaman gallinadas, que es como una cosa cultural en donde ponen unas hoyotas gigantescas y las cocinan ahí las gallinas y les ponen las verduras y tal, y luego salen a la comunidad a vendérselo a la gente, bueno, que ya va a terminar. Y los mismos profes empezaron a hacer recaudación de fondos para el skatepark de ellos, de ahí salieron 3 de estos chicos, terminaron siendo presidentes del cole, después todos se graduaron, están trabajando y estudiando, y me acuerdo que el dato de exclusión estudiantil antes de haber empezado era 23%, se bajó a 0, y hoy, yo no sé si todavía se mantiene porque esto pasó hace como 3 años, pero por 2 años había una lista de espera como de 22 chicos por cada campo disponible. Se hizo eso, pero se hicieron otro montón de cosas complementarias que pretendían generar un lugar que fuera atractivo para los chicos, que se sintieran escuchados, que tomaran en cuenta sus particularidades, y empezaron a hacer una serie de dinámicas que realmente fueron muy efectivas. Hoy el colegio siguió avanzando y ahora está aplicando el bachillerato internacional, y así con esa lógica de esa intervención específica que era el skatepark, se han hecho otro montón de intervenciones en otros lugares, y bueno, eso es básicamente el trabajo que nosotros hacemos en la fundación. Gracias.